Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con el anexo a la psicoterapia de un curso de milagros. Y entonces estamos aquí en el proceso de la psicoterapia, que es el apartado número 2, y vamos aquí en el punto 2, que es interesantísimo, sumamente espectacular. El lugar de la religión en la psicoterapia. El lugar de la religión en la psicoterapia. Bueno, para ser un maestro de Dios, no es necesario ser religioso, ni creer en Dios en ninguna medida. Imagínense, esto hoy puede chocar porque dice, pero bueno, ¿cómo yo voy a ser un maestro de Dios y no creer en Dios en ninguna medida? Y no ser religioso. Pues aquí te está diciendo que no es necesario. Lo es necesario, no obstante, enseñar perdón en lugar de condenación. El único requisito para ser un maestro de Dios es enseñar perdón en lugar de condenación. Mas ni siquiera en esto se requiere total consistencia, pues cualquiera que hubiera llegado a este punto podría enseñar lo que es la salvación en un instante y sin una sola palabra. Porque, dice, porque cualquiera que hubiese llegado a este punto, hay que llegar a ese punto de enseñar perdón en lugar de condenación, enseñando, y primero en el texto explica muchísimo de lo que es enseñar, que estamos enseñando continuamente, pero entonces llega un punto en que ya mi única enseñanza es perdón en lugar de condenación. ¿Perdón qué? Sigo siendo tal como Dios me creó, estoy en mi fuente, estoy en el amor, no estoy en culpabilidad. Enseña perdón en lugar de condenación. Sin embargo, quien lo ha aprendido, todo no necesita un maestro. Y el que ha sanado no necesita un terapeuta. Fíjense, sin embargo, quien lo ha aprendido todo no necesita un maestro. Y el que ha sanado no necesita un terapeuta. Las relaciones personales siguen siendo el templo del Espíritu Santo. Y con el tiempo se volverán perfectas y se restituirán a la eternidad. Sin duda. Sin duda, esto es una jornada que ya terminó, nos dice Jesús en el texto. Las relaciones personales siguen siendo el templo del Espíritu Santo y con el tiempo se volverán perfectas y se restituirán a la eternidad. El templo del Espíritu Santo no es un sitio, no es una estructura, no es una iglesia. El templo del Espíritu Santo son las relaciones, nos lo dice un curso de milagros. Entonces nos dice aquí, importantísimo, la religión institucionalizada no ocupa ningún lugar en la psicoterapia, pero tampoco tienen auténtico lugar en la religión. En este mundo existe una tendencia asombrosa a unir palabras contradictorias en un mismo término sin percibir la contradicción en absoluto. Miren, la unidad, el Padre e Hijo, la unidad en nuestras relaciones es la condición de la creación. Es la única cosa que es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Como desde el sistema del pensamiento del ego tenemos el deseo de ser especiales, el famoso especialismo, hay mucho especialismo en los grupos religiosos. Y por eso aquí nos está diciendo, fíjense, en este mundo existe una tendencia asombrosa a unir palabras contradictorias en un mismo término, sin percibir la contradicción en absoluto. Si la unidad es la condición de la creación, y entonces en esas religiones, en cualquier religión, incluso entre los estudiantes de un curso de milagros, se utiliza esa creencia, se utiliza esa religión o ese camino espiritual para ser arrogante, para creer que soy mejor que los demás, para creer que soy el preferido de Dios. Y de hecho lo veo mucho bueno, muchísimas personas que dicen, no, yo soy muy espiritual, yo soy el hijo preferido de Dios. Ay, si es el hijo preferido de Dios, entendiendo que todos son el hijo preferido de Dios, pues genial. Pero si es que soy el hijo preferido de Dios porque soy mejor, porque realmente me creo preferido, me creo más especial por Dios, o pienso que Dios me escucha más, Dios me complace más. Yo he escuchado cosas, no, de que voy a rezar por tal persona porque a esa persona Dios no lo escucha y a mí sí. ¿Lo han escuchado ustedes? Yo voy a rezar porque a mí Dios me escucha, o lo contrario.
Le voy a decir a tal persona que rece por mí porque Dios la escucha y a mí no. O sea, hay un tema ahí con el especialismo impresionante, el especialismo como todo, ¿no? En cuanto a arrogancia o cuanto a pequeñez, da igual. Dice, tratar de institucionalizar la religión es un intento tan obvio por parte del ego de reconciliar lo irreconciliable que no merece que nos extendamos en ello aquí. Es como cuántas veces en nombre de Dios no han habido guerras. Cuántas veces en nombre de alguna religión no se dice que Dios castiga. O lo que es peor, yo que soy, yo me he coronado a mí mismo o me escogió alguien, o sea, soy un representante de Dios aquí y entonces yo estoy decidiendo que tú mereces castigo y tú mereces morir y tú mereces, a ti te excomulgo y tú no puedes entrar acá y tú solamente hasta este pedacito y así, castigando a los, a los demás en nombre de Dios. Fíjense. Tratar de institucionalizar la religión es un intento tan obvio por parte del ego de reconciliar lo irreconciliable que no merece que nos extendamos en ello aquí. Pues bueno, como no merece que nos extendamos en ello aquí, no me voy a extender. Dice, la religión es experiencia, la psicoterapia también lo es. La psicoterapia es una experiencia. En sus niveles más elevados se vuelven una. En los niveles más elevados, la psicoterapia termina siendo lo que viene a ser como una religión, entendiendo la religión como la unidad, ¿no? Ninguna es verdad en sí misma, mas ambas pueden conducir a la verdad. Entonces, esa unidad que la vemos representada aquí, nos lleva al siguiente paso que no nos dice Jesús en un curso de milagros, nos dice el siguiente paso nos da el mismo Dios. Vale. Pero ya nos dijo aquí, al principio del anexo, que no es el propósito de la psicoterapia. La religión es experiencia, la psicoterapia también lo es. En sus niveles más elevados se vuelven una. En sus niveles más elevados, acuérdense que aquí estamos por niveles, aquí lo que era una unidad y que era simpleza, aquí se volvió en niveles y todo eso, pero bueno, no importa. Nos los explica así para que lo podamos entender. Ninguna es verdad en sí misma, mas ambas pueden conducir a la verdad. ¿Qué se necesita hacer para encontrar la verdad? ¿Qué sigue siendo perfectamente obvia, sino eliminar los aparentes obstáculos a la verdadera conciencia? Eliminar los obstáculos a la verdadera conciencia. Un curso de milagros, eliminar los obstáculos que le hemos puesto al amor. Pero aquí nos lleva a la verdadera conciencia, o sea que creemos que estamos en niveles, llegamos a la verdadera conciencia, que viene a ser la percepción verdadera del Espíritu Santo, que es el ya dejarnos de identificar con un ser separado y empezar a identificarnos con lo que realmente nosotros somos. Esa es una verdadera conciencia. Nadie que aprenda a perdonar puede dejar de recordar a Dios. Fíjense, para ser un maestro de Dios, así empieza esto, no es necesario ser religioso ni creer en Dios, en ninguna medida. Pero dice, nadie que aprenda a perdonar puede dejar de recordar a Dios. El perdón, pues, es todo lo que se necesita enseñar, ya que es todo lo que es necesario aprender. Todos los obstáculos al recuerdo de Dios son formas de faltas de perdón y eso es todo. Todos los obstáculos al recuerdo de Dios son formas de falta de perdón, eso es todo. ¿Cómo que el recuerdo de Dios? En nuestra mente está el recuerdo de Dios, debajo de todos los obstáculos, debajo de todos los resentimientos, debajo de todo lo que nosotros necesitamos perdonar. Perdonar no es hacer el error real y después eliminarlo. El perdón verdadero es percibir de otra manera esa situación, pasar de la percepción enferma, de la percepción errónea por la que yo estoy sufriendo, a una percepción verdadera de esa situación, que no es otra cosa que una percepción verdadera de mí mismo. Entonces, todos los obstáculos al recuerdo de Dios son formas de falta de perdón, y eso es todo. Esto nunca le resulta obvio al paciente y muy rara vez al terapeuta. El mundo ha aglutinado todas sus fuerzas en contra de esta toma de conciencia, pues en ella radica el fin del mundo y todo lo que éste representa. Hay una gran resistencia,
Dice, el mundo ha aglutinado todas sus fuerzas en contra de esta toma de conciencia. Sin embargo, tener conciencia de Dios no constituye una meta razonable para la psicoterapia. La meta de la psicoterapia no es tener conciencia de Dios. No los vuelvo a repetir aquí, en otras palabras. Acordémonos que el ego siempre nos quiere distraer en problemas en el exterior. El ego siempre nos está distrayendo con la mente, con problemas que no puedan, de ver problemas afuera y que no los podamos resolver afuera. Son tácticas dilatorias del ego. Y acuérdense que es lo que hace la psicoterapia, ahorra tiempo, nos saca de esa táctica dilatoria del ego para ahorrar tiempo, a que nosotros empecemos a estar en paz. La voluntad de Dios, esto lo tenemos que tener presente, la voluntad de Dios para nosotros siempre es perfecta felicidad. Así que sanar es hacer feliz. Sin embargo, tener conciencia de Dios no constituye una meta razonable para la psicoterapia. Tomar un poquito de agua. Esta llegará cuando se haya completado la psicoterapia. Acuérdense que ahora nos decía que la psicoterapia es la suma de varias reuniones, de varias psicoterapias pequeñas. Esta llegará cuando se haya completado la psicoterapia. Pues allí, donde se ha realizado el perdón, la verdad no puede sino llegar. Donde ha habido una psicoterapia, se ha alcanzado el perdón. La verdad no puede sino llegar. Sería injusto en verdad que se tuviera que creer en Dios para que la terapia tuviera ese éxito. Creer en Dios no es realmente un concepto significativo, puesto que a Dios solo puede conocérsele. Creer implica que es igualmente posible no creer, mas el conocimiento de Dios no tiene opuestos. No conocer a Dios es no tener conocimiento, y es a esto lo que conduce toda falta de perdón. Sin conocimiento, uno solo puede tener creencias. Aquí nos está poniendo la verdad. Aquí fíjense cómo nos va llevando, porque nos está diciendo primero del concepto erróneo de nosotros mismos. Y después nos habla, dice, no hace falta de que creas en Dios, porque a Dios se le conoce. Hay una parte en el texto que dice, no hay una parte donde termine el Hijo, donde termine el Padre y comience el Hijo. No hay separación, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros somos el Hijo. Entonces, por eso, conócete. Cuando vamos eliminando ese concepto, dice, termina la psicoterapia, que viene a ser, termina la expiación completa, y te reconoces como lo que tú eres, extensión de Dios, entonces dice, lo conoces. No importa que lo hayas creído o no, porque creer es solamente a nivel de la conciencia. Hay diferentes recursos de aprendizaje para diferentes clases de personas. Algunas formas de religión no tienen nada que ver con Dios, y algunas formas de psicoterapia no tienen nada que ver con la curación. Pero a mí me da risa porque de verdad que está buenísimo. Hay diferentes recursos de aprendizaje para diferentes clases de personas. Algunas formas de religión no tienen nada que ver con Dios, sin duda. Y algunas formas de psicoterapia no tienen nada que ver con la curación. Mas si alumno y maestro se unen para compartir una misma meta, Dios entrará a formar parte de su relación porque se le invitó. Básico. Unirnos dos personas con un mismo propósito. Mas si un alumno y maestro se unen para compartir una misma meta, Dios entrará a formar parte de su relación porque se le invitó. Porque a Dios se le conoce en unidad. Entonces, cuando decido unirme en un propósito, en una intención con alguien, se está invitando a Dios. De igual modo, la unión de propósitos entre paciente y terapeuta restituye el lugar de Dios a un primer plano. Primero a través de la visión de Cristo y luego a través del recuerdo de Dios mismo. Primero a través de la visión de Cristo. Dejo por un instante de ver ese error, de ver ese pecado que tú te estás creyendo y estoy viendo el Cristo en ti, y luego a través del recuerdo de Dios mismo. El proceso psicoterapéutico es el retorno a la cordura. Maestro y alumno, terapeuta y paciente están todos dementes, o de lo contrario no estarían aquí. Aquí
donde aparentemente estamos, aquí estamos todos dementes. Juntos pueden encontrar una salida, pues nadie encuentra la cordura solo. Necesitamos a nuestro hermano. El camino que nos enseña Jesús no es de soledad y de aislamiento, es de unión. El problema es la separación y la solución está en la unión. Si la curación es una invitación que se le hace a Dios para que entre en su reino, ¿cuál es el reino de Dios? Su mente. Si la curación es una invitación que se le hace a Dios para que entre en su reino, ¿qué importa cómo está escrita la invitación? ¿Qué importa el papel, la tinta o el bolígrafo? ¿O no es acaso el que escribe y hace la invitación lo que realmente importa? Dios acude a aquellos que desean restaurar su mundo, pues han encontrado la manera de invocarlo. Qué bonito. Dios acude a aquellos que desean restaurar su mundo, el mundo de Dios, pues han encontrado la manera de invocarlo. Y aquí nos decía cómo se invoca a Dios, al unirnos en un solo propósito. Siempre que dos se unen, allí está Él. Sea cual sea el propósito que tengan, es irrelevante. Mas para triunfar tienen que compartirlo completamente. Unirnos en un propósito no importa cuál sea, unirnos con otro. Ahí está Dios. Es imposible compartir un objetivo que Cristo no haya bendecido, pues lo que no se ve a través de sus ojos está demasiado fragmentado para tener sentido. Nos dices que solamente te puedes unir en propósito con alguien desde el Cristo, desde tu verdadera identidad. Porque si no, desde el ego siempre hay intereses separados. De la misma manera en que que la verdadera religión cura, la verdadera psicoterapia debe ser religiosa. Ahora no nos explica. Existen muchas formas de ambas. Ya nos dijo que hay muchas formas de religión y que hay muchas formas de psicoterapia. Existen muchas formas de ambas, pues ningún buen maestro utiliza el mismo enfoque con todos sus alumnos. Por el contrario, escucha pacientemente a cada uno y lo deja formular su propio plan de estudios. No la meta de este, sino la manera en que mejor puede alcanzar el objetivo que dicho plan establece para él. Puede que el maestro no crea que Dios forme parte de la enseñanza. Tal vez el psicoterapeuta no entienda que la curación proviene de Dios. No obstante, pueden triunfar allí donde muchos que creen haber encontrado a Dios fracasan. Qué bello. Lo voy a leer de nuevo. De la misma manera en que la verdadera religión cura, la verdadera psicoterapia debe ser religiosa. Existen muchas formas de ambas, pues ningún buen maestro utiliza el mismo enfoque con todos sus alumnos. Ningún buen maestro utiliza el mismo enfoque con todos sus alumnos. Por el contrario, escucha pacientemente a cada uno. Hay varias partes donde nos dice que es importantísimo el escuchar al paciente. Por el contrario, escucha pacientemente a cada uno y lo deja formular su propio plan de estudios, no la meta de este. El paciente va a formular su propio plan de estudios en eso que está contando, no la meta del plan de estudios, sino la manera en que mejor puede alcanzar el objetivo que dicho plan establece para él. La misma persona, si nosotros los escuchamos, nos empieza a decir qué es lo que cree que necesita. Puede que el maestro no crea que Dios forme parte de la enseñanza. Tal vez el psicoterapeuta no entienda que la curación proviene de Dios. No obstante, pueden triunfar allí donde muchos que creen haber encontrado a Dios fracasan. ¿Qué debe hacer el maestro para asegurarse de que el aprendizaje tenga lugar? ¿Qué debe hacer el terapeuta para lograr la curación? Aquí nos pone terapeuta y maestro de Dios en el mismo ejemplo. ¿Qué debe hacer el maestro para asegurarse de que el aprendizaje tenga que lugar? ¿Qué debe hacer el terapeuta para lograr la curación? Solo una cosa, el mismo requisito que la salvación le pide a todo el mundo. Aquí nos dan el requisito para que la curación se pueda lograr. Cada uno debe compartir una meta con alguien más, para de ese modo perder toda noción de intereses separados. Solo al hacer esto es posible trascender los estrechos límites que el ego quiere imponer al yo. Solo al hacer esto pueden maestro y alumno, terapeuta y paciente, o podemos tú y yo, nos lo dice Jesús, o podemos tú y yo aceptar la expiación y aprender a darla tal como fue recibida. Nuestro único interés, ¿cuál es? Si nos llega un paciente con una falta de paz, está triste,
está desesperanzado, está preocupado, lo que sea, está desesperado. El objetivo es la paz. Ya está. De alguna forma, no importa cuál sea la forma que agarre el miedo, lo que necesita es paz. Tiene falta de paz y lo único que necesita es paz. Y ahí nos unimos. La comunión es imposible si se está solo. Nadie que permanezca aparte puede recibir la visión de Cristo. ¿Cómo nosotros podemos tener la visión de Cristo separados del otro? Si yo veo la visión de Cristo, la veo en ti. Esta se le ofrece, pero él no puede extender su mano para recibirla. La visión de Cristo se le ofrece a todos, pero si no hago una comunión con mi hermano, no la puedo agarrar, por decirlo de alguna manera. Que se aquiete y reconozca que la necesidad de su hermano es su necesidad. Aquí no hay superiores, aquí no es que el terapeuta no tiene una necesidad, le está haciendo un favor al otro. No, 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 no. Que se aquiete y reconozca que la necesidad de su hermano es su necesidad. Y que entonces la satisfaga como si fuese la tuya. Y vea que ambas se satisfacen cual una sola, porque en efecto lo son. ¿Qué es la religión? Sino un recurso para ayudarle a ver esto. ¿Y qué es la psicoterapia? Sino una ayuda que lo lleva a esa misma comprensión. Es la meta lo que hace que estos procesos sean el mismo. Pues son uno en propósito y por ende no pueden sino ser uno en los medios. Esto me encanta porque hace un momento nos decía que la psicoterapia es una experiencia y realmente cuando uno hace una psicoterapia es toda una experiencia en la que ambos terminamos en paz. Es una experiencia. Y como toda experiencia es difícil de describirla. Pero bueno, bendiciones. Y ahora voy a hacer pronto un video del papel del psicoterapeuta en el proceso de la psicoterapia del anexo de un curso de milagros. Bendiciones y milagros para todos en nombre de Cristo Jesús. Amén.